Pues a ver, sociología, bueno, en principio sociología ordinaria es un grupo de investigación, un grupo de sociólogos de la Complu, ¿no? de la Facultad de Sociología de Madrid. Está Antonio, está Elena Casado también, y bueno, con este término de sociología ordinaria, pues como comentábamos también el otro día, pues el término se refiere a varias cosas. En principio es una noción polisémica, que es la del ordinario, que si queréis ahora os lo cuento también un poco. Luego también, por eso también se llama sociología ordinaria, entendemos que es una manera también de aproximarnos al estudio de las relaciones sociales, ¿no? O un enfoque, una manera de ver, también una manera de contar las investigaciones, ¿no? lo que hacemos, y también en esa manera de ver, de contar y de investigar, yo creo que también hay una sensibilidad, ¿no? Y hay un deseo también de generar un ambiente en las cosas que hacemos, una atmósfera, una vibra, decíamos el otro día, ¿no? Tanto en la relación con lo que estudiamos como cuando lo contamos, o quizás el cuarto aspecto, en aquellas cosas que hacemos, ¿no? Sociología ordinaria también es un grupo de gente que hace cosas, que hace investigaciones, que viene al SOS a aceptar la propuesta esta, por ejemplo, de cómo pensamos desde el ordinario el lado oscuro de la fiesta, y también organizamos encuentros, ¿no? Organizamos un encuentro que se llama Sociología Ordinaria en el Medialab Prado de Madrid. Llevamos por la tercera el tercer encuentro, y también en cada encuentro hacemos una propuesta y un poco pues eso, recoger qué es lo que quién contesta esa propuesta, ¿no? Y buscamos también no solamente abordar lo que vendré ahora a decir, que hoy un poco desordenada, pero bueno, no me lo entendéis, abordar lo ordinario, sino también verlo desde distintas propuestas. Entonces, a ver, me ordeno. Lo ordinario, ¿no? ¿A qué nos referimos con ordinario? El lema de nuestro grupo es aprendiendo de lo banal, lo frívolo, lo superficial y lo vulgar, ¿no? Es el término también que enseguida entendemos, ¿no? Como algo ordinario, algo que es cotidiano, que es común, que es habitual, y también en español tiene ese sentido, ¿no? De lo vulgar, un poco lo grosero, ¿no? Entonces a nosotros nos gusta subrayar ambos aspectos. Primero esta cuestión de lo cotidiano, ¿no? Estudiamos fenómenos y relaciones y situaciones que pertenecen a la vida diaria y a la vida cotidiana, a las prácticas, a los medios, a las formas de consumo, de relación, y también nos interesamos por esas cosas que son a veces connotadas o etiquetadas como vulgar, ¿no? O ordinario en ese sentido. Esto también nos lleva a un segundo aspecto que tiene que ver con este de la aproximación, que es investigar o indagar en las formas de conocer y de contar ordinarias y traernos también a nuestro trabajo de sociología, ¿no? Entonces, no solamente estudiar lo cotidiano o lo vulgar como objeto de estudio, sino también integrar las maneras en que la gente se cuenta las cosas, conoce lo que hace, ¿no? Las prácticas en las que desarrollan lo que hacen, lo que piensan, lo que sienten, aprender de ellas también para el trabajo sociológico, ¿no? Esas prácticas, esas maneras de hacer, esas maneras de sentir, son formas también de constituir el orden social, los ordenamientos cotidianos, ¿no? Este es el tercer aspecto que nos interesa en el sentido del ordinario. Lo ordinario como vulgar, lo ordinario como cotidiano y lo ordinario como orden, ¿no? Como forma de crear ordenamientos sociales que además se crean en las prácticas, se crean en las maneras de hacer, de sentir, se sustentan, a veces también se ponen en cuestión y se transforman. Por lo tanto, estamos muy atentos también en nuestros trabajos a estas cuestiones que tienen que ver, como digo, con esos ordenamientos. ¿Cuáles son las normas escritas y no escritas? ¿Qué es lo apropiado y lo que no? ¿Cuáles son las lógicas de inclusión y de exclusión en las prácticas, en las relaciones que analizamos? ¿Cuáles también son las jerarquías, las relaciones de poder? Ahí jugando un poco con esta idea de Goffman, de la sociología, él habla de lo cotidiano, pero en algún momento él plantea lo del ordinario, ¿no? Y es lo que dice él, podemos ver cómo el orden, eso que podemos estudiar desde la estructura, también lo podemos ver desde las prácticas cotidianas y cómo la gente reincorpora el orden y va haciendo el orden a través de sus encuentros cotidianos, de sus encuentros diarios, y de alguna manera es lo que nos decía, es si quieres entender cómo funciona el poder, no solo me expliques la estructura, explícame también cómo la gente la trae a su vida, ¿no? Yo creo que eso, pero también porque se ve un poquito que donde enganchábamos en un principio, o por qué proponer esta idea de lo ordinario. La atención a las lógicas de inclusión, a las lógicas de desigualdad.
¿Y cómo hacerlo? También nos preguntamos, porque en parte viene de nuestra propia práctica y a veces de nuestros propios malestares o desasosiegos, o un poco ciertas formas de incomodidad con las metodologías al uso, con las maneras de contar las investigaciones, con los tonos que usamos a veces en la universidad. Entonces también esa idea, ¿no? Que aprender del ordinario, formas de contar, formas de decir, integrar otros tonos, que puede ser el humor, que puede ser una cierta manera también de integrar formas coloquiales. Jugar con el ordinario como grosería, Claro, que a veces también es esa provocación que permite contar una idea de un modo muy directo, claro, ¿no? O indagar otros formatos como este, ¿no? Venir al SOS y entonces, por una parte es un poco, ¿no? Estructura de seminario, por otra parte estás en un público de un festival, no es un congreso, ¿no? Tienes también que adaptar esos tonos, ¿no? Y también intentar pensar en eso, pues pensar a veces también en formas de encontrar ese conocimiento sobre las cosas a partir de talleres, otras formas más experimentales, buscando la participación de las personas con las que estudias, o por ejemplo también una parte que nos interesa mucho, que es la de la cultura digital, pues eso, nos interesa también mucho como forma de difundir y de conocer y de intercambiar, pues ahí aprendiendo de lo que la gente está haciendo, tanto de eso que lo hacen, digamos, a manera más o menos profesional, como la gente, ¿no? Digamos, los usuarios comunes, pues cómo también se presentan a sí mismos, utilizan las imágenes, utilizan los textos en sus páginas, en sus redes sociales. Ahí también nos dan muchas ideas a nosotros de cómo presentar o llevar a cabo nuestras investigaciones, ¿no? Sí, porque hay también una cosa que sobre todo al principio funcionó mucho y quizá ahora ya lo tenemos tan incorporado que eso lo vemos ya como lo normal desde este grupo de Ordinaria. También el mundo hacker nos ayudaba mucho a ver cómo estaba funcionando lo colaborativo, ¿no? En esa idea que te estabas diciendo antes de los conocimientos ordinarios de la gente, era ponernos en un espacio de colaboración donde incluso la interpretación de aquello que está haciendo la gente podemos proponerle al personal que nos diga, ¿no? Que ponerlo un poquito a nuestra altura, romper esa divisoria entre un objeto que estamos investigando y nosotros, y después también en las formas de conocimiento, ¿no? A veces la sociología, siendo ese espacio en mitad de muchas cosas, se aísla en sus propias teorías, en sus propias perspectivas. En Ordinaria siempre ha habido también el interés por encontrarnos con arquitectos, con artistas, con gente que viene de Bellas Artes, con gente que viene de espacios muy diversos y que asumen la propuesta, vamos a pensar sociológicamente esto, ¿no? Sí, dentro de las colaboraciones, claro, nosotros estamos en la universidad, no somos universidad, somos parte de la universidad, pero también colaboramos con otros lugares, otros centros, otras instituciones que están interesadas en eso, ¿no? En pensar lo social, en pensar las relaciones y en pensar las prácticas. Y a partir de colaboraciones, pues con la Casa Encendida, con el Media Lab Prado, ¿no? Que nos propusieron por qué, aparte de venir de vez en cuando, no montáis algo de manera más periódica, ¿no? Y entonces nació la idea de montar el encuentro de sociología ordinaria hace 2 años, y era un poco, pues eso, lanzas una propuesta, ¿no? Es este dispositivo inacabado, ¿no? Lanzas una propuesta utilizando las redes del Media Lab, con lo cual va a llegar a mucha más gente que la sociológica de la academia, y la primera propuesta era esta, de sociología ordinaria, ¿no? Explicamos un poco lo que os acabamos de contar. Lo superficial, creo que sí, fue, lo banal, ¿no? lo frívolo y lo superficial, y entonces recibimos, pues como dice Antonio, ¿no? Propuestas de gente de arquitectura, de comunicación, de bellas artes, de periodismo, de sociología, de antropología, de ciencia política, de estudiantes de grado, de estudiantes de máster, de doctorandos, de jóvenes investigadores, de profes, de gente que trabaja haciendo investigación en instituciones privadas, de catedráticos eméritos, y generó, yo creo, una sinergia y un ambiente y una situación muy interesante, porque además, aparte de, ¿no? Cruce de disciplinas, cruce de personas en distintas trayectorias y en distintas también etapas quizá de sus vidas de investigación, y distintos temas dentro de esta idea del ordinario, y también facilitamos que hubiera distintos formatos, o sea, sin rechazar el de vengo a una presentación con PowerPoint, otras propuestas más colaborativas, ¿no? Más en plan conversatorio, talleres, ¿no? Donde se le pedía también al público que participara en las actividades, o pósters, ¿no? Que entregamos el año pasado. Entonces esto hemos seguido haciéndolo, cada año hacemos una propuesta. El año pasado fue sobre políticas de andar por casa, políticas ordinarias. Este año un poco la idea es emociones ordinarias, y invitando a la gente también a que piense en otras maneras de presentar. Este año hemos tenido mucho éxito, en el sentido de que hemos tenido muchas propuestas, y hemos intentado también, pues, intentar ser lo más inclusivo posible, porque nos parece muy interesante, ¿no? Hay mucha gente a la que no, cada año vuelve gente que hemos conocido años anteriores, pero también hay mucha gente nueva, ¿no?
Y entonces hemos dicho, bueno, aquí la idea es un encuentro y una conversación, no tanto que vengas a soltar la chapa. Y entonces hemos ideado también esas formas, ¿no? A veces más donde la gente dice, bueno, le pedimos, nosotros leemos su propuesta, intentamos establecer conexiones con otras personas, ¿no? Para ponerse en una mesa, en un conversatorio, o en lo de los póster, y que eso, que piensen no tanto en contar la cosa, sino cómo puedo hacer una pequeña provocación, ¿no? O una pequeña presentación de lo que yo hago que suscite conversación con el resto de las personas que están aquí. Parquineo. El parquineo es grande. Yo creo que es uno de esos momentos o una de esas cosas que desatendemos desde la sociología, pues nos parece banal, superficial, es cosa de jóvenes sin muchos recursos, es una gente que además está haciendo cosas muy inapropiadas, que si drogarse, que si poner música muy alta, que una música muy incomprensible para alguna gente. Y yo creo que es un espacio muy interesante para poner en práctica esto que os estaba contando Amparo, cómo en esas prácticas cotidianas vamos reformulando, rehaciendo o haciendo efectivos los ordenamientos que hay en nuestras vidas. El río, efectivamente, ahí está haciendo una divisoria de clase estupenda, una divisoria de consumos o de espacios de control, porque muchas veces lo que vemos es que la propia gente que está en el sol se van allí un rato y luego vuelven, ¿no? Y nos deja también ver cómo las dinámicas que se dan a esta parte del río, ¿no? Dentro del festival, no son exactamente las mismas que se dan en el otro lado. Y nos permite pensar ese eje de exclusión, porque esa gente no está dentro de la otra fiesta, qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Y yo creo que eso es un muy buen ejemplo para ver cómo cuando pasa algo que normalmente desatendemos, lo que hay detrás son dinámicas estructurales, sociales, interactivas, mucho más potentes. Y ahí claramente está esto cuesta un dinero y claro, hace que haya una gente que esté excluida. Pero al mismo tiempo los que están excluidos están en la fiesta, porque no montas el parquineo en cualquier sitio, montas el parquineo al lado del SOS. Pero en el caso del SOS además tiene la particularidad de que tú puedes estar escuchando la música del SOS, porque la música también es esas cosas curiosas, ¿no? La fiesta es un dispositivo, tiene muchos elementos que la forman, ¿no? En este caso, ¿no? La fiesta tiene los sistemas de sonido, los sistemas de control de la puerta, ¿no? El alcohol, el espacio, pero no todos los elementos de la fiesta se quedan en el perímetro de la fiesta, y algo tan banal o tan evidente como que la música se oye fuera de la fiesta. Entonces tú puedes estar haciendo muchas cosas igual que las que se hacen dentro, bebiendo, estando con amigos, viendo con otra gente que no conoces, consumiendo alcohol, consumiendo otros tipos de cosas y escuchando la música también, por ejemplo, ¿no? Y eso también se hace ver que, bueno, la fiesta, como digo, no es solamente, ¿no? Lo que se organiza y se presenta como una fiesta, ¿no? La fiesta también son gente que baila con unos dispositivos tecnológicos que les permiten oír la música y con unas tecnologías químicas del placer, ¿no? Que le copio me tomo este término prestado, que generan esa atmósfera de la fiesta. Entonces son esas cosas curiosas, bueno, interesantes de ver. Bueno, está claro que no pueden estar aquí por una serie de razones económicas, materiales y de control, pero también están, ¿no? Respondiendo, razonando a la fiesta, y también están, como decía Antonio, incluso atrayendo a aquellas personas que sí que pueden estar dentro del SOS, pero que aprovechan también esa atmósfera, esa vibra del parquineo, Porque ¿no? además eso es una cosa muy interesante. Ayer hacíamos una breve referencia, ¿no? Ahí hay un antropólogo, Manuel Delgado, que plantea que hay un salto entre los espacios concebidos, los espacios vividos, que sería aquello que nos representamos de los espacios, y los espacios practicados. Yo creo que desde Ordinaria tenemos mucho interés por los espacios practicados, es decir, cómo tú has cogido las regulaciones que habían y te las has llevado a otro sitio, y has convertido esto en otra cosa. Claro. Entonces, cómo resignificas, cómo rehaces y cómo terminas haciendo cosas mucho más interesantes que las que se habían pensado, ¿no? En línea con lo que contaba el año pasado en Fan Riots de Iván López Monuera, algo de eso se contaba, ¿no? De cómo los fans muchas veces son más interesantes que aquello que los propios artistas han propuesto. Nos llevamos a lo general. Muchas veces las prácticas sociales, que son las que están constituyendo lo social, son más interesantes
que el plan que alguien tenía o esta visión muy macro que deja fuera todos estos elementos prácticos, interactivos en los que la gente hace y real. Luego es verdad que el parquineo es un ejemplo muy interesante también para ver cómo se constituyen y cómo se transforman los distintos ordenamientos, ¿no? Si hacemos la genealogía del parquineo, que surgen los parkings de las discotecas por las personas que van a ir a la discoteca, que se quedan ahí antes o después. En principio, ¿por qué razones? Porque la discoteca cierra y yo todavía no tengo ganas de irme a casa y ahí pues hago ruido, estoy con la música y con la gente que sale y no molesto a nadie, o voy antes, que la discoteca todavía no tiene la atmósfera bien y consumo alcohol y me sale más barato, ¿no? Hasta que el éxito del parking va haciendo que haya gente que vaya solo al parking, y el hecho también, por ejemplo, de que eso sea visto, percibido y comprendido por ejemplo, por muchas grandes discotecas que empiezan, por ejemplo, a cobrar, ¿no? Estoy pensando en la Fabric que está cerca de Madrid, ¿no? Que empiezan a cobrar por estar en el parking, ¿no? Estás viendo cómo esas lógicas, ¿no? De todo eso va fuera de la organización, claro, también aprende, también ve, desde que hacemos, prohibimos esto, les mandamos, ¿no? Vamos a intentar cobrarles, pero ya también está hecho, la gente también ha aprendido, concha, nos podemos montar la fiesta en un parking, entonces no tiene por qué ser el parking de la discoteca, puede ser el parking del Ikea, en Alcorcón, por ejemplo, de Madrid, o puede ser el parking de cualquier descampado, que si siguiéramos haciendo genealogía podríamos hablar de la cultura rave o de montar fiestas en cualquier sitio, pero me parece interesante esa rearticulación, ¿no? De cómo también, porque a veces también oímos hablar de lo comercial de una manera como, ¿no? También como muy simplona, ¿no? Entonces había también de lo comercial, los intereses comerciales que van reaccionando con aquellas prácticas que intentan un poco burlar lo comercial, pero que tampoco se queda ahí, ¿no? Y luego pues cómo se van, digamos, generando también formas de ingenio, enredando esos ordenamientos también, ¿no? Además, fíjate, yo creo que en eso que estás contando sale algo que en Ordinaria nos ha preocupado mucho, y es como un determinado discurso de clase, vamos a llamarlo clase mediero, que es el de los que hemos pasado por la universidad, termina denostando por divulgar un montón de cosas. También hacer este intento de reencontrarnos con esa práctica y ver lo que tú estás contando, ¿no? Esa potencialidad para hacer cosas, para plantear, por ejemplo, eso, un espacio colectivo. Habría que rescatarlo de alguna manera y quitarnos de determinados prejuicios muy asentados en las teorías culturalistas, de la teoría crítica, ¿no? Que vieron todas las culturas populares y claro, la cultura... digamos, pero eso no es un problema en todo caso si hay un problema, si sea un problema de quienes miran y quienes miran de dónde miran, porque no todo el mundo mira desde el mismo sitio, ¿no? O sea, no todo el mundo ha considerado ordinario y vulgar esas prácticas musicales, pues, por supuesto toda la gente que las estaba haciendo, ni toda la gente que las estaba haciendo eran tampoco gente de clase trabajadora. Claro. También aquí hay otra cosa que es muy particular al ámbito de la música y de la música pop, que levanta pasiones, y tú tienes una pasión por tu música y una especie también de rechazo, minusvalía por los otros. Eso también es cierto, ¿no? Mi música es la que mola y la del resto es una basura y lo comercial es lo tuyo, que también nos habla de esas dinámicas sociales, ¿no? De separación. Y luego es verdad que, claro, si uno llega a cualquier ámbito de estudio, ¿no? Ya con las gafas como ya muy colocadas en ese sentido, ¿no? Con mucho juicio de lo que es lo vulgar, lo que es lo bueno y lo que es lo malo, las drogas y demás, pues hombre, se está poniendo muchas trabas, ¿no? Para entender las cosas. Por otra parte, todos tenemos nuestro bagaje, o sea que uno tiene que ser consciente de que investiga siempre desde cierto sitio, ¿no? O sea, no podemos decir ahora, no es una cuestión de decir vengo virgen al terreno, al trabajo de campo, pero sí intentar por lo menos controlar un poco ese aparato de juicio, ¿no? Intentar ver lo que está pasando, intentar ver lo que cuenta la gente que está haciendo las cosas, ¿no? Bueno, está haciendo cosas muy básicas ahí de metodología o de sociología de la vida cotidiana, ¿no? Intentar ver cómo las personas entienden sus prácticas. No es algo que yo le digo muchas veces a mis alumnos, ¿no? Si ya llegamos a lo que vamos a estudiar, con la cosa de que yo te voy a decir a ti, chico, chica, ¿no? A ti, objeto de estudio, lo que a ti te pase y lo que tienes que hacer, malo, ¿no? O malo, ¿no? Que primero habrá que ver, ¿no? Escuchar y tal, y yo no creo tampoco que quizá ni siquiera luego en un segundo paso nuestra función sea decirle a la gente lo que tiene que hacer. Otra cosa es que tú hables con ellos y entiendes lo que hacen, y de esa conversación, ¿no? Tú también, lo que decíamos antes, igual que hay una interacción entre los chavales y la gente de las discotecas, puede haber una interacción entre nosotros y la gente de la que estudiamos, simplemente por llegar allí, cuéntame, yo te cuento, ¿no? Cosas surgen. Pero evidentemente si ya llegamos con toda la idea muy clara de la crítica que yo te voy a hacer y lo que tú eres,
pues eso, no sé, yo no le llamaría sociología, no lo podemos llamar otra cosa. No es moral. Eso. Es que hemos tenido una deriva moralista, yo creo, en sociología muy potente, no generalizada, Hombre, no, pero es una sí función en determinados discursos. no solamente de sociología, también es cierto posicionamiento intelectual. Sí. Bueno, yo no sé, tampoco gastaría mucho tiempo ni siquiera en hablar de ello. No. La verdad, pero sí entiendes lo que quiero decir, Sí. ¿no? Que hay que cultivar otras actitudes, yo creo, y la escucha, ¿no? Y tener una cosa muy clara también, ¿no? Que cuando tú vas a estudiar algo, tú no sabes lo que vas a estudiar. Y la gente que está ahí ya sabe cosas. Entonces, tener también ese respeto. Igual que tú tienes un respeto cuando hablas con otro investigador, ¿no? Empezamos un tema nuevo de investigación y vamos a mirar la bibliografía, ¿no? Y tenemos cierto respeto a lo que la gente ya ha estudiado, a la experiencia de los investigadores, pues tener un respeto por las personas a las que vamos a estudiar, que ellos conocen la práctica. Aunque no conozcan o vean cosas que luego nosotros nos va a interesar, pero tener esa, ¿no? Digamos, esa deferencia con las personas que estudiamos. En cuanto a la evolución de las fiestas, ahí tú sabes. En cuanto a la evolución de la fiesta, bueno, lo que pasa es que aquí la situación de la electrónica y las discotecas en España es particular. A veces también tenemos un poco el peligro de aplicar descripciones históricas de lo que ha ocurrido en Gran Bretaña o en Francia o en Alemania al caso de España. Entonces, en Inglaterra, por ejemplo, la música electrónica entra muy fuerte en la cultura rave porque no tiene muchos espacios, digamos, de club comercial que las acojan, que era distinto, por ejemplo, lo que habéis sucedido en Estados Unidos, ¿no? Y aquí, aunque hablamos mucho de la Ruta del Bacalao, pero la Ruta del Bacalao son discotecas, ¿no? Y al mismo tiempo que había discotecas en Valencia, discotecas en Madrid, discotecas en Barcelona. Y aquí lo que ocurre es que las discotecas, digamos, que venían de la música disco tradicional, acogen esa música, ¿no? Que es el house y el techno. Lo que sí sucede un poco en común es que por las regulaciones que ya empieza a haber acerca también de la música y el ruido, por el interés también de explotar lo de los horarios, porque empieza a surgir también en los 90 una restricción de los horarios, pues empiezan a desarrollar esas discotecas en medio del campo, esas discotecas en periferia, que tienen algo ¿no? Que tienen un poco, digamos, el perfume de las raves en medio del campo, de las free parties que se dan en Francia, ¿no? Y que entonces tiene esa cosa de que no vas buscando el sitio, te vas de Madrid a Valencia, porque lo que sí se empieza a desarrollar más es esa idea, también por las tecnologías químicas del placer que comentábamos, de que uno no va a estar solamente una noche de fiesta, sino que va a estar 3 días, ¿no? Que es algo que en cierta manera, podemos decir, resuena en los festivales, ¿no? Los festivales como este no son solamente de electrónica, pero esa idea, ¿no? De voy a estar 2 días, 3 días de fiesta, ¿no? Nos recuerda un poco a esta manera de entender que ya no es la noche de la discoteca disco del Estudio 54, sino que es algo que se puede prolongar durante varios días y donde uno va deambulando, no iba a una discoteca a la otra, no del chocolate a barraca, esa idea, ¿no? Entonces algo de eso, digamos, de esa sensibilidad, yo creo que también ha quedado en esta idea de la fiesta que se prolonga o de la fiesta de varios días, ¿no? Y de hecho, bueno, hoy en día siguen existiendo las discotecas. Luego también es verdad que, bueno, los intereses van cambiando, las modas van cambiando, ¿no? La electrónica quizá ya no sea aquella, bueno, que sigue la gente bailando aquí también, ¿no? Tampoco se ve bien en los festivales, ¿no? No sé si la gente tampoco percibe ya esa diferencia tan grande entre el rock y la electrónica, en el sentido de que coexisten, ¿no? en estos espacios también. Yo creo que eso es importante en las plasmas. No son espontáneas y eso es lo que las hace quizá más interesantes, si no pues sería otra cosa, que también sería muy interesante, pues sería otra cosa. No, yo creo que en lo primero que hicimos, cada uno éramos ordinarios, que una cosa hacemos en la casa encendida sobre emociones y tecnología, y vino la gente de Flash Madrid. Sí, de Madrid Mob, ¿no? Un colectivo de Madrid que organizaba Flash Mob. Hace unos años. Y yo creo que lo que nos contaban era bien interesante, ¿no? El cómo se habían encontrado en un espacio donde uno estaba más pensando en la cosa artística, otro en la reapropiación del espacio público y otro en las potencias políticas de eso. Yo creo que lo interesante, al menos lo que para mí es más interesante es esto último, ¿no? El cómo detrás de la flash mob lo que han aparecido son formas distintas, con una poética distinta de reivindicar, de hacer, donde lo festivo también entra en juego, donde una flash mob se puede hacer por un algo, pero a su vez implica toda una preparación que se parece mucho a la de la fiesta, la del carnaval, ¿no? Estoy pensando en estas de Lady Gaga y estas cosas. Y bueno, yo creo que ahí se genera también unas reapropiaciones de los espacios y una reapropiación de determinados referentes culturales que son muy, muy interesantes. Claro, también es una interesante articulación entre preparación y espontaneidad, porque
Antes hablábamos de esta idea, ¿no?, de Marga Padilla, del dispositivo inacabado, ¿no? Que viene el mundo hacker, ¿no? Como que tú piensas una cosa, lo lanzas y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué provocas. Y un poco las flash mob es esa, ¿no? Estas personas hacen una propuesta, o más o menos organizada, pero uno cuando va a la flash mob no sabe nunca si va a haber 4 personas o 400, ¿no? Y luego tenemos un pequeño programa de lo que va a ser, pero luego no sabemos lo que vaya a pasar, y ya eso en sí es político por la apropiación del espacio público. Muchas estamos en Madrid, además veíamos cómo los participantes se daban cuenta de las limitaciones de lo público en ciertos espacios, por ejemplo cuando organizaban flash mob en la estación de tren, que ya no es algo público, sino que gestiona Adif, o cuando hacían cosas entre la calle y los espacios comerciales, o cuando montaban una flash mob, por ejemplo la de Lady Gaga, y le intentaban pedir permiso a una coreografía que hicieron en la Plaza Vázquez de Mella, y le intentaban pedir permiso al ayuntamiento, y el ayuntamiento no entendía qué era aquello, porque sus categorías eran protesta política, anuncio o práctica comercial, y aquello se salía de todos, entonces se enfadaban mucho, no nos pidan permiso, no nos pongan en ese problema. Entonces también las personas se dan, ¿no?, porque uno no conoce las regulaciones, se dan cuenta de estas cosas. Probablemente en Madrid, con todo lo que ha llovido desde entonces, ahora sí que te hagan falta hacer permiso para estas cosas, ¿no? Entonces esa dimensión entre algo que preparas, pero nunca sabes lo que va a hacer, cómo la gente responde a eso, al mismo tiempo algo que sucede en un momento, espacio, ayer hablábamos de esto, un espacio-tiempo acotado, pero que se filma, se cuenta, se cuelga en internet, aquello resuena, rebota y sigue teniendo su vida. Y luego esa dimensión política en la propia preparación, ¿no?, forma de acción colectiva, en la manera de integrar esa preparación con lo cotidiano, en cómo ocupamos y nos apropiamos del espacio público, de las cosas que podemos hacer con nuestros propios cuerpos, que hacen que ya sean políticas incluso antes o cuando no tengan, digamos, un mensaje o una connotación política, que luego hemos visto que también las tienen, ¿no? Las tienen porque al fin y al cabo, si tú comparas una manifestación o una protesta política con una flash mob, como hicimos con Iñaki Martínez de Albéniz en algunas publicaciones, tienen un montón de elementos en común. A veces nos quedamos mucho con eso de hoy es banal, es comercial, es político, y luego no nos fijamos en todas esas cosas que, ¿no?, pues la gente lo prepara de esta manera, se hace así, la convocatoria es usando las redes, usando los medios, pues hombre, hay muchas cosas que tienen en común, ¿no? No es raro pensar que pertenezcan en buena manera a un ámbito común también, ¿no? Después también, algo que en línea con lo que estabas diciendo, los procesos de escucha que eso genera, ¿no? La gente que se suma porque pasaba por allí. El elemento lúdico festivo también, ¿no? El que, no sé, pero ahí se monta un diálogo interesante, donde unos quieren pensar una idea o hacer una propuesta estética, pero hay otra gente que quiere darse con la almohada con otra persona y, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Con qué idea sale cada cual de eso, ¿no? Una vez que has participado o que lo has visto? Luego aquí utilizamos esa categoría de flash mob, bolita, pero ahí estamos hablando de acciones que son muy distintas. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay muchas, por ejemplo, que movilizan muchas capacidades distintas. Estoy pensando, por ejemplo, en las coreográficas, que se filman con ciertos dispositivos fílmicos más complejos, que se organizan muchas veces, pensando en las de Lady Gaga, porque de la gente que un día comentando en una red social, si estaría bien hacer esto, pues empiezan a hablarlo más, pues es que yo soy monitor en un gimnasio y soy un poco de coreografía, pues yo estoy acabando imagen y sonido y me interesaría hacer la cosa fílmica, y luego pues, la gente que dice, no, bueno, pues yo solo soy fan, tampoco es que sea muy mucho bailando, pero me apetece, entonces unos hacen unos tutorials, enseñan a los otros, quedan un día en la casa de campo, otro espacio público, para prepararlo, ¿no? Y acaban haciendo, ¿no?, produciendo esa situación, esa escena que luego se filma a partir de las capacidades que tienen todos. Que los chavales que lo filmaron nos comentaban que la mayor parte de la gente que estaba allí no se conocía antes, que les gustó tanto la primera que hicieron. El motivo era 2010, le llega la primera gira en España, voy a Barcelona, no voy a Madrid. Los fans de Madrid dicen, tenemos que hacer algo para que venga. Como le digas a alguien que está muy presente en las redes, vamos a hacer esto, que además es divertido. Y luego tiene tanto éxito, bueno, Lady Gaga viene y tiene éxito porque se lo pasan bien, que deciden hacer otra 6 meses después. Ya no tiene que ver nada con que Lady Gaga venga o no venga, sino porque vamos a coger otra canción de Lady Gaga y vamos a hacer un lip dub, ¿no? Entre medias también este género se ha popularizado, el del lip dub, pues ahora vamos a hacer un lip dub, ¿no? Un poco siguiendo el mismo modo. Al hacer el lip dub deciden que lo van a hacer en otro espacio. ¿Y qué espacio buscamos? Que haya sitio, que tengamos... la plaza de la Explanada de la Almudena. Y claro, ahí de repente pues también surgen otros significados, otras ironías, ¿no? Que las crea el espacio mismo.